En la actualidad vivimos en una sociedad que ha ido perdiendo la moral. Esta es el conjunto de costumbres, hábitos y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, y es la que mantiene el equilibrio entre los individuos de la cultura a la que pertenecen. La moral es de cada cultura, no de cada individuo, y justo por eso se está transformando, porque hay una crisis en la cultura. Como sabemos, la humanidad siempre ha buscado conseguir su trascendencia desde sus orígenes. La trascendencia es la necesidad que tiene el ser humano al saber que muere de prolongar su existencia en la idea del más allá, volverse un ser simbólico y no ser insignificante. Es esta necesidad la que nos permite explicar la existencia de la religión, la cultura misma y el arte como creaciones humanas. Cierto, la diversidad de estas es tanta que con el paso del tiempo el ser humano se ha visto confundido y hasta cierto punto perdido en su intento de ir más allá de sus límites. Por ejemplo, el deterioro ambiental, la inseguridad, los conflictos bélicos y sociales, entre muchos otros. Estos han sido causados por la falta de moralidad, carácter, responsabilidad, deber y conciencia de las personas de la sociedad. Entonces, tenemos que detenernos un momento y pensar, ¿por qué en una sociedad que ha tenido muchos avances en distintos ámbitos existen ese tipo de problemas? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para lograr un cambio? Necesitamos de un sujeto moral. Las personas de hoy en día tienen ciertas cosas que hacer en su día a día, por lo tanto, muchas de ellas no se dan cuenta de muchas situaciones que suceden en nuestra sociedad. Entonces llegamos a la pregunta, ¿el ser humano siempre ha sido así? ¿O se ha convertido en un ser egoísta e irracional, dejando de lado el sentido de lo que realmente importa, como lo es el bien común? Viendo todo lo mencionado anteriormente, es importante reflexionar y entender lo que es la acción moral y los elementos que la componen, así como el impacto que tendría en nuestra sociedad y en todas las problemáticas existentes. Repasemos los elementos. Para que haya una acción moral debe haber un sujeto moral, a su vez dotado de conciencia moral con motivos e intenciones que pueden ser buenos o malos, conscientes o inconscientes. También es importante tener conciencia del fin que se persigue y así la anticipación ideal del resultado que se pretenda alcanzar, para así con decisión actuar en concordancia con lo que se cree que es la mejor alternativa. Se necesita de una elección que implica una discriminación entre varios fines posibles y la conciencia de los medios para realizar el fin escogido. Cabe recalcar que estos deben ser tan morales como los fines. Por último, el empleo de los medios permite alcanzar al fin el resultado deseado. Hipótesis. En la actualidad, un sujeto moral es muy importante dentro de la sociedad. Puede ser un transformador de realidad, ya que tiene la capacidad de hacer bastantes cambios en el mundo debido a muchas cualidades que tiene, como responsabilidad, sabiduría, libertad, iniciativa, conciencia moral y muchas otras. El sujeto puede hacer un cambio porque mediante sus acciones y decisiones puede ser un ejemplo a seguir por el resto de la sociedad. Entonces, una posible solución para muchos problemas de la sociedad puede ser que la sociedad de hoy en día siga la filosofía de un sujeto moral, ya que las personas de hoy en día no tienen ninguna filosofía y sus opiniones están muy divididas. Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, describe el siglo XXI como la sociedad del rendimiento, que está enfocada principalmente al trabajo. Como él lo cita, la sociedad del trabajo se ha individualizado y convertido en la sociedad del rendimiento y actividad. Todo esto traducido en una serie de problemáticas que se han ido presentando en los últimos años, tales como el cambio climático. Distintos fenómenos naturales nos han demostrado que la naturaleza es la que manda, que nosotros somos nada a comparación suya, dejando en claro que no nos quiere más, circunstancia que nos debería hacer reflexionar un poco ante la situación, darnos cuenta que somos seres racionales, que sentimos y que somos más que tecnología o bienes materiales, que si quisiéramos podríamos detenernos a pensar en cómo, todos juntos, podemos ser mejores humanos y así buscar una forma de recuperar lo que se está perdiendo para siempre. Hoy en día la humanidad no se detiene por nada. Es un consumidor desmedido de todo lo que encuentra a su paso, sin importar el costo o consecuencia que llegue a generar su exploración, llegando a explotar montañas completas y creando túneles submarinos sin atender las necesidades de ninguna otra existencia de vida que no sea la nuestra. La inseguridad.
Este caso es una muestra más de que el ser humano es capaz de realizar cualquier cosa con tal de conseguir lo que desea, que generalmente se traduce en bienes materiales, sin importar si se está dañando la integridad de las personas que viven en su entorno, llegando así a desatar el caos entre la sociedad y un desequilibrio entre los cuerpos de protección civil, así quebrantando gobiernos. Gobiernos corruptos. La pobreza es el resultado de gobiernos corruptos, con líderes que evidentemente buscan asegurar su bienestar individual, robándole los recursos de forma arbitraria a su pueblo, creando un desbalance desmedido en la entrada y salida del capital del país. El contexto sociocultural de la actualidad está envuelto en la sociedad del cansancio de la obra de Byung-Chul Han. Estamos envueltos en una época tecnológica, con enfermedades virales, resistencia inmunológica y enfermedades neuronales, siendo esta última una de las más importantes en la actualidad, ya que esta trae consigo problemas como déficit de atención, límite de personalidad y síndrome de desgaste ocupacional, que es causado por la positividad, dando como resultado el síndrome del rendimiento, que causa gente depresiva al momento de que otras personas logran lo que ellos no pudieron. En la vida del consumo, de Zygmunt Bauman, nos habla de cómo la sociedad de trabajo pasa a ser una sociedad de consumo, donde todos somos consumidores, pero la diferencia es que hay consumidores fallidos, siendo esta la gente pobre, y Bauman nos deja con una conclusión alarmante. Somos un objeto de consumo que puede ser desechado, y esto es algo común en la sociedad actual. Hay quien puede consumir hasta más no poder, y hay quien consume a la gente pobre hasta desecharla. Y esto se ve involucrado en el deterioro mental, ya que se utilizan recursos naturales para poder producir todo lo que consumimos. Entre más consumamos y más ambición de tener tengamos, el deterioro ambiental se verá más afectado. Para poder remediar esto, se debería empezar a concientizar a las personas que entre más consuman menos van a tener, porque se acabarán los recursos. Se debe buscar alternativas tecnológicas, mas no ocupar la tecnología solo para ver quién viaja o hace más cosas. De esta manera la sociedad estaría más atenta a problemáticas del mundo, buscando soluciones factibles y teniendo menos enfermedades neuronales. Las categorías éticas manifiestan los elementos más importantes de la moral y sirven como criterios más generales de la valoración moral. Estamos envueltos en un contexto en el cual la tecnología es lo más importante y por tanto solo estamos enfocados en crear un mundo globalizado, lleno de tecnología, haciéndonos olvidar las categorías éticas que nos fueron inculcadas. Sabiendo ya los conceptos de cultura, libertad, carácter, deber, responsabilidad y virtud, comencemos con la idea principal que Byung-Chul Han expone en su libro La sociedad del cansancio, el cual nos dice que anterior a nuestro siglo, la sociedad era una sociedad inmunológica caracterizada por la negatividad, la cual generaba otredad y el rechazo a todo lo extraño. En otras palabras, se trataba de una sociedad disciplinaria donde el deber era la principal acción, acompañado de un gran sentido de responsabilidad. Regresando a la actualidad, Han describe al presente siglo como neuronal, pues ahora existe una sociedad de rendimiento la cual genera superproducción, superrendimiento y supercomunicación, lo que significa que hay un exceso de positividad que genera agotamiento, fatiga y asfixia, y esto, a su vez, depresivos y fracasados. También se puede decir que nuestra sociedad se encuentra en una etapa tecnológica, industrial, lo cual está íntimamente relacionado con la economía. De hecho, hay un modelo de organización de la sociedad a partir de nuevas estructuras de distribución económica, la cual provoca la emergencia de la sociedad de los 3/3, sociedad caracterizada por una progresiva marginación global, económica, cultural, social y educativa. Por parte de un sector, 1/3 se dice que no puede acceder a los niveles socioeconómicos de los otros 2/3 de la sociedad. Debido a esta razón, nuestra sociedad se autoexplota para no formar parte de ese tercio de la población, y justo aquí introducimos el concepto libertad, pues como lo expresa Han, las personas no son exactamente libres, son esclavas de sí mismas, ya que nadie las obliga a realizar varias actividades a la vez, lo que Han denomina multitasking, y por supuesto, el sentido de responsabilidad es fundamental, pues es un impulso para que las personas realicen dichas actividades, pero dejando de lado lo que dice Han, lo cual es algo muy general, en el mundo hay todo tipo de personas, y esto es debido a que cada persona posee un carácter diferente. Puede haber personas que a pesar de estar bajo tanta presión, demuestren su virtud o sus virtudes y enfrenten cada situación resolviéndola dando consecuencias positivas para sí mismas y a terceros. Por el contrario, puede haber personas que en lugar de mostrar su virtud, demuestren su vicio,
lo cual es otra causa más de la existencia de depresivos y fracasados. La transformación de nuestra sociedad actual se encuentra en dos aspectos importantes de la cultura, la educación y secundariamente y menos relevante la religión. Por supuesto nos referimos a aquella educación que se aprende en la escuela y que nos cultiva en el ámbito profesional, pero también nos referimos a la educación que se adquiere en el hogar, la educación que implementa la familia y que ayuda a la creación de la inteligencia emocional propia de cada persona. Pero al final, quien realmente lleva la batuta es la persona que va o no adquiriendo todos estos recursos. Pero si es una persona con carácter firme y se apropia de todos estos recursos, demostrará su virtud, y si este tipo de ser moral no es solo uno, sino considerable número de personas, la transformación de nuestra sociedad se irá dando progresivamente. Aplicación de conceptos éticos para encaminar la transformación de la realidad en el contexto actual. Para modificar la realidad se ocupa sí o sí nuestra moral, ya sea una moralidad moral o una moralidad inmoral, pero los que más deber tienen son los sujetos morales. Todos tienen la libertad de realizar las acciones que quieran, pero este derecho de libertad termina en donde inicia el del otro. Los actos morales con virtud y conciencia modificarán de manera positiva la realidad. El sujeto moral es el que más responsabilidad tiene al realizar los actos morales, ya que ésta es una persona con costumbres y una moral basada en valores, y ellos serán los principales modificadores de la realidad para que el cambio se dé de manera positiva. Todos modificamos la realidad, algunos de manera objetiva y otros de forma destructiva, pero la verdadera cuestión es ¿por qué no todos lo hacemos de forma constructiva, que busque llegar a un bienestar común? En una sociedad del rendimiento, lo que se busca no es el bienestar de los trabajadores, pilares de la sociedad, quienes la llevan a tener una economía funcional y estable, sino se busca llegar al rendimiento de las empresas más que de sus empleados, con fines totalmente lucrativos. Es así como hemos llevado a la sociedad a un punto crítico de embotamiento, con desmedida obsesión de ganancia y búsqueda de nuevas formas de satisfacer sus necesidades. ¿De verdad este es el futuro que deseamos? Recordemos que somos seres vivos, dependientes de la naturaleza, que sin recursos no hay nada. No existiría la vida como la conocemos, y por lo tanto, mucho menos economía. Reflexionemos un poco la situación y aceptemos que lo que importa es preservar nuestro entorno, llegar a sistemas de desarrollo sustentable y un manejo responsable en la infraestructura. Todos podemos generar un cambio. Max Weber, 1901. Criticaba que la ganancia no es un medio de satisfacción de necesidades vitales materiales del hombre, sino que más bien éste debe adquirir porque tal es su fin de vida. El empresario, que de modo permanente actúa contra estas normas, es eliminado identificablemente de la lucha económica. Del mismo modo, el trabajador que no sabe cuándo puede adaptarse a ellas es arrojado a la calle para engrosar las filas de los sin trabajo.